puso en mi corazón es algo que habla de los frutos, ¿sí? Y la pregunta sería, si yo tendría que ponerle un título, ¿qué fruto estamos dando? ¿Sí? Y voy a hablarles de algo que está en la palabra, que es en el libro de Marcos, capítulo 11, verso 12. Yo lo tengo acá. Estaba en Mateo, por eso estaba perdida, perdón. No miré para atrás, lo tenía acá. Digo, ¿cómo puede ser? Y dice la palabra que no es esa la cita, pero el Señor, si nosotros vamos a la palabra, en el capítulo de Génesis, el Señor ya nos habla de quién, de la higuera. Dice que cuando Adán y Eva habían comido del fruto prohibido, después vieron que estaban desnudos. Entonces, ¿qué hicieron? Dice que agarraron hojas de higuera y se hicieron ropas. Entonces, que la higuera es muy importante, porque aún desde el Génesis era la única planta que tenía nombre, ¿sí? Entonces, cuando Jesús un día iba con los discípulos, pasó y tuvo hambre Jesús. Como muchos de nosotros. Muchas veces estamos con hambre. Dice que Jesús, fue a la planta, quiso comer un higo y no hubo fruto. Y entonces la maldijo. Y esto tenía relación a nuestra vida. Y por eso yo decía, si tenía que poner un título, ¿qué frutos estamos dando? Porque frutos vamos a dar, o buenos o de los otros. La higuera no dio un fruto para comer. Entonces, ¿qué pasó? Jesús la maldijo y la higuera se secó, ¿sí? Eso es porque muchas veces nosotros tenemos poder en nuestra boca. Dice que al otro día pasaron los discípulos y dijeron, maestro, mira, la higuera está seca. Y entonces la pregunta es como que ellos se sorprendieron. Pero nosotros, hoy decía Leti, todo lo que pidiéramos al Padre, Él lo haría. Porque en nuestra boca hay poder. Y ahí Jesús le dijo, si pidieres al monte que se traslase, lo haría. Porque Dios nos dio ese poder en nuestra boca. Pero muchas veces, ¿para qué usamos ese poder? ¿Para bendecir o para maldecir? Porque evidentemente en nuestra vida, Dios nos dio ese poder. De la vida y de la muerte. La higuera no tenía fruto. Entonces la pregunta es, ¿somos la higuera que no tenía fruto o queremos dar mucho fruto? Porque el Señor nos dio poder. El Señor nos dio esa autoridad. Y Él quiere que nosotros demos fruto. De la boca de Jesús, cuando la higuera no tenía fruto, salió un decreto. De nuestra boca también pueden salir decretos. Pero nosotros tenemos que ver qué decretos están saliendo. Si están saliendo de bendición. Uy, pero no puedo mentir, es un desgraciado, me hace la guerra, me pelea, estoy enojado porque me hace la contra. Pero en tu boca está el poder de declarar la vida, de hablar bien. Nosotros fuimos llamados a bendecir la tierra, a bendecir las personas. A que si me hace la contra, no, gracias Señor. ¿Saben por qué? Porque el Señor algo nos enseña. Así como puso esa higuera, porque tuvo hambre y quería fruto, está en nosotros. ¿Qué vamos a alimentar? ¿Por qué? Por lo mismo que dijo recién el pastor. Por la iniquidad. Porque todo lo que yo no resuelva se lo traslado a mi hijo. Si yo no resuelvo solucionar un problema, el mismo problema lo va a tener mi generación. Y a mí, cuando él contaba, me llamaba la atención porque en realidad nuestra tía es muy católica.
ella escucha alabanza, todo, pero es re católica. Y entonces nos llamaba la atención, sí, es una señora que fue directora de escuela, entonces es muy culta, ¿sí? Y ella hablaba de la iniquidad con el conocimiento desde la ciencia. Y ella decía, por situaciones familiares, decía, se repite un patrón, la genética. Y la genética es el pecado, es lo que hay en nosotros. Y es lo que podemos trasladarle a nuestros hijos. No hace mucho, un día, una de las pastoras del ministerio al cual pertenecemos dice, la planta no cae, el fruto no cae lejos de la planta. Se refería a uno de mis hijos. ¿Qué quiere decir eso? Pues yo no lo entendía. Entonces capaz que hay alguien que no lo entienda. ¿Qué significa? Que si vos sos un buen árbol, vas a dar buenos frutos. Frutos vas a dar siempre, o buenos o malos. El tema es que nos preocupemos por dar buenos frutos. Y dice que Jesús, cuando tuvo hambre, ¿qué hizo? Maldijo. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos maldiciendo o estamos bendiciendo? Porque después cuando al otro día vino con los discípulos, fíjense, no había pasado, no dice que pasó al año siguiente, al otro día la planta estaba seca. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces soltamos palabras, porque Dios nos dio el poder de atar y desatar, y lo que ato en la tierra se ata en el cielo. Lo que desato en la tierra se desata en el cielo. El enemigo lo sabe. La palabra es muy importante. Por eso yo decía, así como el compromiso de tu palabra es importante, las palabras son semillas en el mundo espiritual. Si yo planto papa, crece papa. Si yo planto alegría, va a crecer alegría. Si yo me levanto y digo, ¡ay, qué día horrible! Hoy va a estar feo. El día va a estar feo. Porque yo estoy declarando, estoy profetizando, estoy soltando una palabra. Y esa palabra va a dar fruto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros fuimos llamados a bendecir la tierra. El Señor quiere manifestarse en tu casa, en tu vida, en tu familia. Pero ¿qué pasa? Si nosotros con nuestra palabra vivimos declarando, este tipo no cambia más, este tipo no va a cambiar más. Si nosotros vivimos diciendo, es malo, es malo, es malo, el tipo va a ser malo, malo, malo. Chucho, malo, feo, decía mi nieto mío. Va a ser así. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que declarar lo bueno. Miren, aunque sea por conveniencia, hágalo. Hágalo por conveniencia para usted, porque el primer bendecido va a ser usted. Entonces Jesús dice que al otro día, cuando pasó, los discípulos que hicieron, ¡ay, Señor! ¿Cómo puede ser? Maldijiste la higuera y está seca. El Señor había soltado una palabra con autoridad. Y nosotros tenemos autoridad. Nosotros tenemos autoridad en nuestra boca. El libro de Marcos 11, 20 al 26. Estamos rebobinando porque venimos dormidos. La higuera maldecida se seca, dice la palabra. Y dice que Jesús, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y acá tiene a relación a un poco lo que decía el pastor. Desde la raíz, nosotros tenemos que solucionar problemas de raíz. No podemos acarrear cosas que venimos desde nuestros antepasados. Lo que no solucionó mi mamá, lo que no solucionó mi papá, yo debo solucionarlo, porque si no, se lo voy a trasladar a mi generación. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Amén. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijese a este monte que se quite, se eche en el mar, y no duda en su corazón. Por eso pensaba, cuando le escuchaba a Leti, si nosotros dudamos, si nosotros declaramos, si nosotros tenemos fe, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, no dudar en nuestro corazón. Cuando declaramos una palabra, obviamente si declaramos que se quiebre el vecino, que le vaya mal, eso es maldecir. Y el Señor nos llamó a bendecir. Dice, si no
duda, sino que creyere que será hecho lo que dice o lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, que este es otro punto que viene a relación de las iniquidades, dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Porque para tener autoridad, cuando declaro, porque el que declaró que la higuera se seque, era el Hijo de Dios. No había pecado en él. Él tomó todos nuestros pecados. Entonces, para tener autoridad, tengo que estar alineado. Ay, pero no sabe, me hace la vida imposible. Yo hablo, miren, perdonar. Durante 12 años, perdonar. Yo decía, yo perdoné, mentira del diablo. No había perdonado un montón de cosas que había vivido desde mi infancia, desde mi niñez y mucho más desde el día que había llegado al Señor. Porque yo tomé como que había llegado al Señor por esa infidelidad, por esas situaciones que vivía en mi casa. Pero no era eso solamente que yo tenía que perdonar. Lo cual no quiero decir que llegué a la iglesia y lo perdoné. Pasaron 12 años. Por eso yo sé que perdonar cuesta. Pero para tener autoridad en nuestras declaraciones o para que el Señor cumpla eso que le estamos pidiendo, debemos perdonar. Porque hay un punto que tiene esta palabra. Dice que si no perdonamos, Él no nos perdona. Porque a veces somos rápidos para decir, ay Señor, perdóname porque yo era una basura. Perdóname por lo que hice. Y a veces hay cosas las cuales llegamos al Señor, pasa tiempo y ni siquiera nos acordamos porque el enemigo tiene esa sutileza de hacernos llevar al olvido situaciones que nos dolieron, que nos frustraron, que nos traumaron. Entonces, como la mandamos al olvido, parece que muerto el perro pasó la rabia. Pero a veces estoy mal y no sé por qué estoy mal, y me pongo triste y no sé por qué estoy triste. Pero si yo busco al Señor en intimidad, si voy a su presencia, si le pregunto, Señor, perdona mi falta, perdona mis errores, perdona todo lo que hice, y no sé, el Señor seguramente me va a traer a memoria esa situación que no perdoné. Porque el no perdonar es estar en pecado delante de Dios. Y el no perdonar hace que mi palabra no tenga autoridad y peso en el mundo espiritual. Por eso es muy importante. ¿Para qué? Para que Dios te bendiga. Para que vos puedas ser tu palabra un misil en el mundo espiritual. Y derribar todo argumento y todo que se levanta en contra de nuestras vidas. Porque el Señor quiere bendecirnos. Y a veces estamos como el perro mordiéndonos la cola. Ay, yo estoy orando por esto, y eso no llega. Y lo digo con autoridad, porque yo tuve 12 años esperando que este santo hombre de Dios cambiara. ¿Sí? ¿Pero por qué no cambiaba? Porque yo seguramente tampoco. Porque seguramente había situaciones que quizás no decía nada, porque a lo mejor no era la misma loca que gritó toda la vida, no hacía los escándalos que hacía, porque iba a la iglesia, porque buscaba de la palabra, pero en mi corazón había rencor y resentimiento por situaciones que habíamos vivido desde la juventud. Entonces, hasta que eso no lo solté para Dios, entonces el Señor movió su mano y vinieron las respuestas de muchas cosas que yo estaba esperando. Entonces, a veces no recibimos, no porque dudemos, sino porque no perdonamos. Y el no perdonar es estar en pecado delante de Dios. Así que en esta mañana, aparte de estar en pecado, ¿qué es lo que pasa? Le traslado eso a mis hijos. Y la falta de perdón puede despertarte hasta un cáncer. La falta de perdón puede traerte problemas en los intestinos, problemas de gastritis, problemas de reuma, de artritis, de artrosis, problemas de huesos. ¿Por qué? Porque la falta de perdón trae rencor, resentimiento, raíz de amargura. Y como decía un poco el pastor,
nuestro rostro testifica. Y qué hermoso que cuando nos vean puedan ver un pedacito de Jesús en nosotros. Pero para que pase eso, yo tengo que disponer. Yo ayer hablaba con una persona y le decía, para mí no fue fácil. Yo tuve que pedirle a Dios que me libere de un montón de cosas en esos 12 años. Y en esos 12 años yo oraba, perdonaba y al otro día me pasaba algo. Pero ¿saben qué hacía? Iba, lloraba, arrepentía, porque el enemigo tiene la sutileza de hacerte meter la pata y después venir con la culpa. Entonces cuando me sentía mal, no porque lo había tratado mal al santo de su pastor, no, porque lo había defraudado aquel que me llamó, aquel que dio la vida de su único hijo por mí, aquel que tomó su lugar en la cruz por todos mis pecados. Y yo, con las actitudes, con cosas que hacía, le fallaba a él. Entonces iba a su presencia y ¿saben cómo oraba? Le decía, Señor, pon en mí el querer como el hacer tu voluntad. Porque no era la mía. Porque la mía era haberlo agarrado. ¿Vieron como la gallina que se le retuerce el cogote? Sí, porque cuando estamos enojados queremos hacer eso con el que nos enojamos. Pero para Dios la razón no sirve. La realidad es que cuando estamos enojados estamos en pecado con Él. Entonces iba y le decía, Señor, ayúdame. Ayúdame a dejar de hacer esto. Señor, perdóname. Lávame con tu sangre. Porque si mis pecados fueren como la grana, dice tu palabra, que tú los volverás blanco como la lana. Entonces no importa, Señor, yo sé que te fallé, yo sé que mentí, yo sé que hice lo que no te agradaba. Pero tu palabra dice que vos me perdonás y que vos me lavás con tu sangre. Entonces que podamos correr a ese trono de gracia y decirle, Señor, ayúdame, ayúdame porque no puedo perdonar, ayúdame porque me duele, ayúdame porque me vivo triste, vivo amargado. Y tu palabra dice que desde mi interior van a correr ríos de vida. Pero ¿cómo van a correr ríos de vida si estoy llena de agua podrida? Porque mi corazón está enojado, porque me molestó que abusaran de mí, que me rechacen, que me abandonen, que me tengan en un rincón. Si mis pecados son como la grana, Él los vuelve blanco. Entonces, Señor, pon en mí el querer como el hacer tu voluntad. Ayúdame a perdonar a aquel que me abusó, que me rechazó, que me abandonó, que me ultrajó, que me robó lo más hermoso que tenía, mi inocencia. Ayúdame, Señor. Ayúdame a perdonar estas situaciones que no puedo, Señor. Porque vez tras vez me venís y me hablas de los frutos, y me hablas de perdonar el pecado, y me hablas de la iniquidad, pero solo no puedo. Entonces, si yo le digo, pon en mí el querer como el hacer tu voluntad, Él es el que lo va a hacer. Porque nosotros no podemos hacer nada. Nosotros nada podemos hacer. Porque dice que si nos separamos de Él, somos igual que nada. Porque es con Él que hacemos la diferencia. Entonces es a Él al que le tenemos que pedir, ayúdame, Señor. Yo no puedo perdonar, pero vos me vas a ayudar. Vos me vas a ayudar, Señor. Entonces que podamos ir a su presencia. Que esta sea la mañana que podamos pedirle al Señor, yo quiero ser esa higuera. Que cuando vos tengas hambre, porque digas, ay, mira aquel drogadicto, aquella prostituta, y yo la quiero usar a Leisa. Y que él vaya a la higuera de Leisa y diga, ay, está llena de frutos. Y no vea una Leisa que diga, la pongo como un ejemplo, Leisa. Y que no vea la planta y venga y Leisa diga, ay, mira la torranta esta, yo no le voy a hablar del Señor. Porque el Señor es para mí. Porque yo soy buena, yo no merezco. Nosotros éramos una porquería. Nada merecíamos. Es por gracia. Es por gracia y por misericordia. Que nosotros un día Él se agradó de nuestra vida. Él nos tomó, nos dio un nombre, nos dio anillo y todos los días está luchando con nosotros. Que podamos ver al otro en la condición que estábamos nosotros. Que no nos olvidemos del lugar que Él nos sacó. Que dejemos de enjuiciar a las personas. Que las miremos con los ojos de Jesús. Que en nuestra oración podamos decir, Señor, dame tus ojos. Dame tus manos.
Que yo pueda ser un utensilio de honra dentro de tu casa. Y no ser alguien que está juzgando. A este sí, a este no. Porque Dios no te vio así cuando vos viniste. Dios no dijo, ¡ay, mira aquel borracho, aquella loca! No. Él dijo, yo di mi vida por todos. Y vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que en esta mañana podamos examinar qué frutos le estamos dando. ¿Qué frutos hay en nuestra vida? Porque el Señor tiene hambre. Hambre de manifestarse en Rincón, en Santa Fe, en tu trabajo, en tu casa, con tu familia. Él quiere manifestarse. ¿Y sabes a través de quién lo va a hacer? De vos. Pero tenés que tener buenos frutos. El Señor tiene hambre. Hambre de manifestar su presencia. Y nosotros decimos ser sus discípulos. Y si somos sus discípulos, tenemos que hacer lo que hizo Jesús. Mirar con sus ojos, perdonar con su corazón. Primeramente, ¿saben por quién? Por nosotros. Porque el primer beneficiado cuando perdono soy yo. Probablemente el otro no se lo merezca. Miren, de mí tenía 5 años y abusaron de mí. ¿Se merecía el perdón? Probablemente no. Pero ¿saben quién se benefició cuando perdonó? Yo. Yo me beneficié. Porque sané mi corazón. Y Él hará su justicia. Porque dice, mía es la venganza. Yo pagaré. Pero nosotros queremos ser nosotros los que nos vengamos, los que hacemos justicia. Dios está desesperado por querer manifestarse en la tierra. Por querer manifestarse a través de quiénes? De nosotros. En su palabra, en el libro de Mateo 7:16, por ahí ya se los dije, lo voy a leer, que yo soy así. Dice, por sus frutos los conoceréis. Y acá lo que les dije hoy. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el buen árbol dar malos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esos árboles somos nosotros. Que el Señor no nos deseche. Que seamos de los que juntan, no de los que desparraman. Defectos tenemos todos a montones. Porque la palabra dice, vamos camino a ese varón perfecto. ¿Qué significa? Que todavía no lo somos. Significa que todos los días vamos a tener que ir a su presencia y decirle, Señor, pon en mí el querer como el hacer tu buena voluntad. Quiero ser un árbol que da buenos frutos. Pero si soy un mal árbol, Señor, ayúdame. Que en esta mañana puedan reconocerse delante de Dios. Usted elige si ser un árbol bueno o un árbol malo. El Señor viene y nos habla. Pero nosotros siempre tenemos la decisión. Porque el Señor no obliga a nadie. Yo tuve 12 años para perdonar. A mí me hablaban de perdonar, pero yo elegía si perdonaba o no. Pero en este tiempo el Señor está apurado. Y el Señor quiere hacer cosas grandes en tu vida, en tu casa, en tu familia, en este territorio. Pero va a depender de quién, de nosotros. Que podamos ser esos buenos árboles. Que podamos soltar decretos con nuestra boca. Decretos de bendición. Que nuestra palabra sea tan poderosa que le pidamos al árbol de enfrente que se corra y que se va a correr. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser un árbol de buen fruto. Vamos a estar alineados con el Señor. Amén. Amén. Porque la palabra de Dios dice amado. A veces estamos esperando la restauración de mi vida, de mi casa, de mi familia, un trabajo, y no lo recibo. ¿Y saben por qué? Porque no perdoné todavía. Porque hay cosas que tengo guardadas en mi corazón. El Señor quiere bendecirte, quiere prosperarte, quiere que estés 11 puntos, no 10 puntos. Quiere restaurar tu familia.
Pero para eso tengo que ser un buen árbol. Tengo que dar buenos frutos. Tengo que perdonar. Y voy a decir, otra vez con lo mismo. Sí, perdonar. ¿Qué es fácil? No, y yo soy mejor que nadie, que no es fácil. Pero ¿saben qué? Es decir, pon en mí el querer como el hacer tu buena voluntad. Es disponer el corazón para no dejar cuentas pendientes. Yo les voy a pedir que se pongan de pie.